Muy buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan en este segundo capítulo de Loncoche Participación. Doy la bienvenida a Jacqueline Atala, nuestra intérprete de lengua de señas, y doy también, obviamente, la bienvenida a mi compañera de panel, Jimena Luna. ¿Cómo está, Jimena? Buenas Bien, noches. Manuel, gracias, todo ok. ¿Alguna impresión sobre nuestro primer capítulo? Logramos hartas cosas, yo creo, el primer capítulo. Pueden instalar también una temática en los coches de conversación política, pero que sea también, contenga ciertos factores que favorecen muchas áreas que no están siempre contempladas en la discusión política, como es el enfoque de género, la co-construcción. En el fondo, yo creo que ser bien enfática en eso de que vayamos entre todos co-construyendo esto. Lanzamos un formulario que ya hemos tenido varias respuestas y estamos bien contentos con eso. También, bueno, en lo específico, logramos conocer también las funciones de un core, que muchas personas Así es. probablemente no sabían cuáles son las funciones. Y también logramos instalar dos cosas importantes, creo. La perspectiva de género, que va a ser el tema que vamos a abordar hoy día, y también la inclusión, porque creo que es súper importante llegar a todas las personas, eh, que en este caso personas sordas, que al tener acá en nuestro panel también un intérprete de lengua de señas. Perfecto, sí. Muy contentos ambos por ese primer capítulo. Como bien decías tú, en este segundo episodio de Loncoche Participación, queremos hablar sobre participación política de mujeres y también sobre perspectiva de género en la administración pública. Le damos la bienvenida entonces a nuestras dos invitadas, Rocío Salazar, activista comunitaria, y Daniela Vázquez, que es abogada de la agrupación Abofen Gualmapo. Para comenzar, bienvenidas ambas. Quisiéramos entonces partir primero con Rocío, preguntarle a Rocío si ella pudiera, ¿cierto?, contarnos quién es Rocío Salazar, o Rocío de la Estación también, ¿y qué roles ha asumido en nuestra comuna? Rocío. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos, a todas y a todos quienes están conectados viendo este programa. Felicitarlos en primer lugar por el atreverse a generar este tipo de espacios en Loncoche, que es bien novedoso porque en Loncoche se están sucediendo una variada gama de programas de este tipo, y eso nos sirve mucho como comuna. Así que eso es lo primero, felicitarlos por la posibilidad del espacio. En segundo lugar, contarles que, bueno, claro, ustedes me nombran como activista. Yo tiendo no a etiquetarme con algún nombre, pero lo acepto y está bien. Mira, principalmente mi trabajo en Loncoche en los últimos años ha tenido que ver mucho con lo artístico y cultural. Yo formo parte del Centro Cultural Estación, que es el centro cultural que tenemos acá en Loncoche, el único espacio artístico-cultural que existe acá y del cual soy parte, vocera también. Y este último tiempo me ha tocado participar muy activamente en lo que es el trabajo solidario de la olla común, que con varias compañeras venimos realizando hace más de un año acá en la comuna, producto de la pandemia y de la evidente situación de precariedad y crisis también económica, no solo sanitaria, que hemos vivido. Y alternativamente soy parte de algunos grupos de mujeres que hemos decidido autoconvocarnos debido a ciertos sucesos que han ocurrido acá en Loncoche, pero en primera instancia por tener un espacio, la oportunidad de conversar, convivir, compartir en nuestras experiencias, para también darnos cuenta que no son solamente experiencias individuales, sino que son experiencias colectivas, ¿no? Eso sería como el resumen de quién soy. Soy madre también, que creo que es importante decirlo. Soy madre también. Exacto, sí. Son diversos los roles que sabemos Rocío desempeña en esta comuna y le damos la bienvenida a este segundo capítulo. También la bienvenida a Daniela. Daniela Vázquez es abogada y quisiéramos también preguntarle a ella, en sus palabras, quién es Daniela Vázquez,
las labores que ha desempeñado, ¿cierto? Y en específico, qué es lo que hace o cómo podemos nosotros entender el rol de Abofén Gualmapo, del cual tú formas parte. Sí, gracias, Manuel. Bueno, primero adhiero a las felicitaciones que comentaba Rocío respecto a este espacio que ustedes están abriendo a la comunidad. Me parece súper loable la posibilidad de poder informar, no solamente las temáticas que vamos a revisar hoy día, sino entiendo que en el capítulo anterior también, y la disposición que tienen en el fondo a movilizar estas materias que de repente son un poco, no ajenas a las personas, pero uno se arrastra también mucho de la participación política a veces por no comprender. Entonces encuentro muy positivo también poder acercar esto a la gente y desde ahí ir también movilizando este tipo de organización y participación también a la vez. Así que les felicito igual mucho por eso. Yo, bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Mi nombre es Daniela Vázquez Augorde, yo soy abogada de la Universidad Católica de Temuco. Actualmente soy socia miembro de Abofem, que ya un poquito después les voy a comentar a qué se dedica en general. Hace poquito, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Manuel en un conversatorio hace un tiempo atrás a propósito de que fui candidata constituyente por el Distrito 23. Ahí tuve la oportunidad también de crear muchos lazos con entidades como las que ustedes están levantando ahora, la posibilidad de trabajar desde las bases también para llevar proyectos colectivos, sobre todo para visibilizar el trabajo que se hace, específicamente desde las bases también, para poder movilizar esto, obviamente, y transformarlo en trabajo que se vea, digamos, y que quede plasmado en la realidad y el acontecer político que estamos viviendo actualmente también como país. Ahora, cuando tú me invitas a explicar un poco respecto a Abofem, bueno, Abofem es una asociación de abogadas feministas que nace en Chile y que se consolida a mediados del año 2018. Y ahí es una agrupación que no tiene fines de lucro y que reúne a abogadas, licenciadas, a egresadas de Derecho de distintas especialidades con una finalidad de integrar el enfoque feminista en el derecho, ya tanto en procesos legislativos, ya sea para modificar, por ejemplo, o generar normativas, así como también en la aplicación de políticas públicas, ya que en el fondo lo que busca es integrar esta perspectiva tanto en los tribunales como en las políticas públicas y también, como es el caso en este caso en particular, de otorgar herramientas para mujeres y para organizaciones también que se quieran adentrar en la temática y que puedan recurrir también a nosotras, como en el caso específico que yo recibo esta invitación de parte de ustedes, justamente para poder visibilizar la temática y cómo se trabaja desde Abofem también, que es lo que yo me estoy abocando específicamente en este momento, en ese tipo de trabajo, de visibilizar sobre todo la perspectiva de género y poder también otorgar estas herramientas a mujeres y organizaciones, como te comentaba, tanto para visibilizar como desde ahí para poder también levantar proyectos colectivos, como también mencionaba Rocío. Muy bien. Como decíamos, este capítulo está dedicado en primer lugar a la participación política de mujeres y en un segundo bloque posterior también hablaremos de la perspectiva de género en la administración pública. Quisiera yo aportar, para dar paso ya al grueso de nuestra conversación, voy a exponer brevemente, acá, un segundo. Aquí se ve. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya. Lo que quiero hacer es una breve introducción a la temática de participación política de mujeres. Y entonces lo que hice, bueno, fui a este libro que es Loncocha, Antecedentes para una Historia, de Abraham Abara, y en este libro me aboqué a encontrar referencia a la participación política, ¿cierto?, de las mujeres. En específico, en el capítulo 5 de este libro podemos encontrar algunas referencias históricas. Desde el 1912, que se funda Loncoche, hasta el año 2000 hay registros en este texto. Y lo primero que quisiera destacar, el primer nombre de una mujer que se identifica en este recorrido, ¿cierto?, desde 1912, es en esta página, en 1931. Cuando ustedes ven las autoridades locales, la mayoría obviamente de este listado son hombres, y podemos ver dos mujeres directoras de escuelas de niñas, obviamente. Aurelia, viuda de Maragaño, y Emma Gallardo de Salazar. Son las primeras mujeres que salen mencionadas en cuanto a la administración pública en nuestra comuna. La comuna tuvo que esperar
cerca de 30 años, ¿cierto? Desde esa época, 50 años desde su fundación, para poder ver mujeres políticas en la administración de la municipalidad, en este caso como regidoras. En esta época, la elección del año 1963, se escogía 8 personas y dentro de esas 8 se escogía un alcalde con los votos de estos 8 más votados y los demás se designaban como regidores. Y aquí destaco 2 nombres para comenzar a familiarizarnos un poco. Primero, María Santos Muñoz Melo, que en la lista del Partido Radical fue la más votada. Y destaco también otro nombre, que es Margarita Palos Rivas, del Partido Demócrata Cristiano. No es la más votada, por lo tanto, de estas mujeres, hay otras mujeres también que compiten, pero destaco estas 2 por los siguientes hechos. Primero, María Muñoz fue electa. Entonces aquí está el registro, los 2 más votados, Camilo Quesada, Manuel Alarcón. Finalmente Camilo Quesada es electo alcalde y María Muñoz es la segunda regidora. ¿Qué sucede luego de esto? Esta es la elección del 63. El año 65, el alcalde Camilo Quesada renuncia y por lo tanto María Muñoz es designada como alcaldesa por 2 años. Año 65, que es trascendental para la política, la participación de mujeres en política, porque en ese mismo año 65, Margarita Palos, que decía, cierto, había disputado la elección comunal, se presenta como candidata a diputada y logra un cupo. Es la única persona de Loncoche que ha sido diputada o diputado. En este caso es ella. Entonces tenemos a María Muñoz Melo y Margarita Palos en el año 65. Luego de eso no hay más mujeres, entendemos, ¿cierto?, en la época de dictadura, mucho más difícil aún tener mujeres en cargos públicos. Al volver la democracia, en el año 89 es cuando se produce un periodo de transición. En el año 89 se creó un consejo comunal que elabora una terna, propone a 3 personas para que un consejo regional decidiera quién iba a ser el alcalde de transición. No hubo voto popular. Y destaco esto porque en esa terna aparece una mujer. Aquí sí podemos ver, el consejo comunal resuelve sugerir a Fernando Espejo Zúñiga, María Ramona Jara y a Alejandro Quesada. Finalmente, el Consejo Regional selecciona, mejor dicho, como alcalde a Alejandro Quesada, del 89 al 92. El 92 son electos solo hombres y el 96 aparece la primera concejala de nuestra comuna, Silvia Hueche Fus Loher, del 96 al 2000. Posterior a esto, y ya es el último registro que pude extraer de este libro, el año 2000 fue electa concejala Gilda Mendoza. Gilda Mendoza se desempeñó como concejala por 16 años. La tuvimos la semana pasada, ella es consejera regional, y nos comentó muchísimo sobre lo difícil que fue para ella como mujer seguir esta carrera política. En resumen, y de manera muy objetiva, yo diría que Gilda, por ciertos privilegios que gozaba en su época, pudo mantenerse en la política, porque es bastante difícil para una mujer lograr ciertos los cargos que ella ha obtenido sin un respaldo que en este caso principalmente puede ser financiero, pero también a través de otras redes de apoyo. Y no está en este libro, pero también obviamente sabemos Adriana Quintana, Clotilde Melo, que fueron electas concejalas el periodo anterior, y en específico Adriana Quintana, que fue reelecta en la última elección. Bueno, con eso entonces quiero hacer un aporte para introducir este tema. Voy a dejar de compartir y volvemos acá entonces. Para iniciar nuestra conversación, voy a pedirle a Jimena que pueda moderar el bloque que viene. Perfecto. Gracias, Manuel. Muy buena presentación, creo, para contextualizar un poco lo que ha sido la historia de participación política de mujeres en la comuna de Loncoche. Bueno, en este libro creo que está muy bien representado toda esta historia. Queremos partir esta primera ronda de preguntas para nuestras invitadas. Bueno, voy a partir con temas que tienen que ver con la participación de mujeres en política precisamente. Primero, conocer un poco la opinión de ustedes
en relación a qué diagnóstico tienen ustedes sobre la equidad de género en los territorios en los cuales se desenvuelven. En el caso de Rocío, a nivel comunal, y en el caso de Daniela, a nivel regional. Igual pueden explayarse en cualquier tipo de territorio, solo que comentando un poco la participación que han tenido y la presentación que hicieron inicialmente. Si quieres partir, Daniela. Ya, gracias Jimena. Sí, hoy es tremendo tema. Qué fuerte como lo presenta Manuel en el sentido de la poca representatividad, como tomó fuerza en algún momento y después, por motivos pueden ser históricos, sociales en general, desciende esa participación de las mujeres. Yo creo que si pudiésemos tal vez tener un texto parecido de distintas comunas en general, nos encontraríamos con muchas coincidencias al respecto. No creo que sea un tema como tan localizado en los coches, yo creo que en general es un ejemplo gráfico de cómo se maneja en general en términos de política y también de equidad, de paridad de género también. Ahora, respecto del diagnóstico en específico que tú me consultas, mira, yo creo que de partida hay a lo menos dos formas de poder tratarlo, ¿ya? La primera de estas es, en un principio, identificar, ¿cierto?, que la equidad de género busca equiparar condiciones, formas de trato, oportunidades, ya a las cuales tienen acceso hombres y mujeres, ya para que se garantice que, efectivamente, que sean tratados en igualdad como ciudadanos. Y acá nos encontramos con la primera contrariedad, porque esto no corresponde a la realidad en la cual las mujeres nos desenvolvemos día a día. Ya es evidente que este trato igual, como ciudadanos de partida, esto no se da. Ahora, en un segundo punto, respecto de relacionar este concepto con la paridad de género, por ejemplo, que lo vimos aplicado, por ejemplo, en la elección de los convencionales constituyentes. ¿Ya? ¿Y por qué lo saco a colación? Porque vimos su aplicación respecto de cómo se tienen que conformar, por ejemplo, las listas. ¿Ya? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió en eso y que se ve reflejado en general en el panorama político? Hubo que entrar a negociar, es decir, ir sacando ciertos hombres de las listas o de los cargos en general para poder darles un cupo a mujer por una cuestión de paridad que era necesaria y que era obligatoria. Pero esto, ¿de qué da cuenta finalmente? De que el concepto de mujer en política siempre había sido prácticamente subsidiario. Porque la verdad es que si no es porque la paridad obligaba a tener listas con igual cantidad de hombres o de mujeres, la verdad es que en general no se considera a la mujer como un candidato fuerte. Entonces eso te habla de que en política en general el rol de la mujer se cuestiona y básicamente pasa a ser como un rol subsidiario, prácticamente como de reemplazo, por así decirlo. Y eso, como te digo, te da una idea general del panorama y de que la balanza está inclinada tanto en la vida en general, en el sistema en general, como también en el panorama político, y que está inclinada efectivamente al género masculino. Y ahí es cuando la equidad queda básicamente en el papel. Perfecto. Rocío, ¿cómo ves tú el diagnóstico a nivel comunal de la participación femenina en términos políticos y también sociales? Porque hay que decir que también por ejemplo, los liderazgos comunitarios finalmente también es hacer política. Sí, fíjate que es bien curioso, pero en general cuando hay que organizarse socialmente, tendemos a ser las mujeres quienes lideramos ciertos procesos y los constituimos. Ahora en representación política institucional, bueno, en esta oportunidad nosotras solamente tenemos la representación de una concejala, que es Adriana, que la mencionó Manuel, y en la carrera a la alcaldía sí se presentaron dos mujeres, pero evidentemente no fue con la fuerza de las candidaturas masculinas, que fueron básicamente dos, ¿no? Que eso lo teníamos como súper claro quiénes eran los que iban en carrera. Yo pienso que nosotras tenemos un montón de habilidades para ser líderes y para poder trabajar en cualquier institución y en todos los aspectos donde se requiera nuestra intervención. Sin embargo, pienso que la política tal cual está relacionada con el poder está desde el punto de vista de la masculinidad. Entonces, pienso que hay un temor en general de las mujeres de participar como candidatas a estos puestos políticos.
Lo de la convención de la constituyente fue, yo creo que un fenómeno histórico, porque hubo muchas candidatas mujeres y en su mayor representatividad fueron mujeres, pero a nivel local yo siento que evidentemente estamos muy al debe y creo que tiene que ver con eso, con la jerarquía y las formas de hacer política que tienen los hombres, que finalmente ellos se constituyen bajo estos grandes liderazgos, tienden a ser como el gran líder y quienes le siguen, ¿no? En cambio, tengo la sensación de que nuestra forma de organizarnos políticamente tiene que ver, a nivel organizacional, tiene que ver más con algo más simétrico, ¿no? Nosotras no tenemos más representantes y bueno, es la idea de representarnos a nosotras mismas. Pero sí, lo que tú mencionabas, Jimena, me parece súper cierto, que tiene que ver, no sé, ahora con la situación de la pandemia, es lo que yo he podido vivir y evidenciar. Las que han tenido que realizar las labores más solidarias y de ayuda hemos sido mujeres, las que hemos, no solamente en Loncoche, sino que en muchos territorios donde se levantaron ollas comunes, éramos las mujeres las que estábamos a cargo de la ayuda social y de todos esos procesos, ¿no? Lo mismo yo tengo que, no puedo dejar de mencionarlo, que en los hogares, por lo menos en los hogares con los que yo tengo contacto, la mayoría de los liderazgos los tienen estas mujeres solas a cargo de sus propias familias, ¿no? Y de las administraciones de sus propias casas. Pero creo que la relación de la política institucional y partidista y su relación con el poder está absolutamente masculinizada y pienso que no es un espacio seguro para que nosotras nos atrevamos a postularnos a alguna candidatura. Si bien hay mujeres que lo han hecho, evidentemente la carrera es mucho más difícil y hay una desigualdad muy grande que tiene que ver precisamente con lo que comentaba Manuel en el caso de la señora Gilda, con ciertos privilegios que la generalidad de las mujeres no tenemos. Detrás de cada hombre que está en algún sillón alcaldicio o en algún cargo de representación, hay una mujer que está en la casa cuidando de sus hijos y cuidando del hogar, ¿no? En cambio, cuando nos toca a nosotras, aparte de ejercer el cargo que podemos ejercer, tenemos que llegar a la casa, hacernos cargo de la casa, del cuidado de los hijos o de quien sea. Has tocado un tema súper sensible, yo creo que es una de las principales barreras en torno a la participación de las mujeres, y no solo en política, yo creo que en el ámbito laboral, en muchas áreas que tienen que ver con la participación pública. El último estudio o la encuesta en relación al uso del tiempo en Chile menciona que el trabajo no remunerado, que por ejemplo que realizan los hombres, es de 2 horas y media aproximadamente, mientras que el de las mujeres de casi 6 horas a la semana. Entonces, eso da cuenta, entendiendo el trabajo remunerado como prácticamente las tareas del hogar, sobre todo las tareas de cuidado, ¿cierto? Que están feminizadas prácticamente, y esta es una cuestión cultural, que también es algo que se debe evaluar social y políticamente. A nivel de la Araucanía, los valores son muy similares a nivel nacional en cuanto a esto, donde las mujeres tenemos doble jornada laboral en comparación con los hombres en cuanto al trabajo no remunerado. Entonces, partiendo de esto, les quería consultar qué problemáticas adicionales, o también si quieren profundizar sobre los temas de cuidado, que son un freno muchas veces a la participación femenina. ¿Cómo lo ven ustedes? Daniela, podemos partir con Daniela. Ya, súper. Sí, sabes que, mira, primero quería comentar, bueno, respecto a lo que comentaba Rocío, respecto del atreverse de repente a participar de candidaturas y el trabajo que esto implica, claro, porque yo te puedo hablar desde mi experiencia como ex candidata, y la verdad es que el trabajo que tienes que hacer siempre va a ser menos el tiempo que puedes invertir en hacer campaña, sea digital, sea en la calle, por ejemplo, porque yo también soy mamá. Entonces, claro, mucho del periodo de campaña tenía que reducirlo en virtud de los días que tenía disponibles efectivamente para poder hacer campaña. Entonces, claro, de hecho, se consiguió que CERVEL pudiese efectivamente pagar
a través de boletas de honorario que se podían efectivamente acreditar como un gasto electoral por parte de las candidatas que tuviesen que desembolsar algún monto por el cuidado de hijos, por ejemplo, de hijos e hijas, podían eventualmente asumir eso como un gasto electoral, cosa que, o sea, nunca antes vista, porque en general los gastos electorales están súper reducidos y Cervel obviamente que los analiza con mucho detalle. Entonces, hubo un movimiento en específico de candidatas, mujeres por supuesto, a las cuales sí les hacía mucho boche esto de decir, bueno, cuento con mucho menos tiempo que los candidatos hombres. Si tengo que recurrir a alguna persona que haga cuidado de mis hijos e hijas, puedo reembolsarlo como un gasto electoral porque eso es lo que es. Entonces, claro, si partimos de la base que eso hubo que levantarlo como un proyecto para que Cervel efectivamente lo pudiese aprobar, te habla de que las condiciones no son iguales ni siquiera en ese ámbito, ni siquiera previo a la campaña política en sí. Entonces eso te dice mucho respecto a cómo el sistema funciona y lo más masculinizado que está también la forma en que se mueven estas viejas políticas también. Ahora, más en concreto respecto a lo que tú comentabas acerca de las problemáticas que se evidencian desde lo cotidiano femenino, ¿cierto? Yo siento que principalmente hay un peso grande del rol histórico de la mujer, ya del mal llamado también rol histórico en el fondo, porque pese a la evolución como constante de la sociedad, siempre ha sido un rol muy sustitutivo respecto de todas las tareas que son secundarias para los hombres y que en general ellos no cumplen, porque eso es una realidad. Son secundarias para ellos, pero para una como mujer tienden a hacer labores y tareas domésticas, muchas veces de cuidado, que son principales. Yo generalmente, claro, si trabajo de forma independiente, puedo trabajar en el tiempo libre que me queda fuera de mi hogar. Para el hombre es completamente distinto. O sea, la prioridad siempre ahí va a ser en el hombre de trabajar y en subsidio el tiempo que le queda va a poder ser un tiempo que le invierta de calidad con sus hijos o en labores de cuidado. Entonces, claro, hay una carga también ahí del rol histórico que pasa a ser una carga en general que es atribuida sí o sí a la mujer y que por supuesto que no está ni reconocida ni remunerada de ningún tipo. Ahora, yo creo que en la medida también en que se sigue viendo la mujer, como yo te comentaba anteriormente, como un factor a la deriva y que no es determinante al momento, por ejemplo, de establecer políticas públicas, por ejemplo, ya siempre hay arbitrariedades, por ejemplo, en el ámbito de lo cotidiano, que también sale de lo que es lo cotidiano en el día a día, por ejemplo, las políticas públicas que no consideran desde la perspectiva de género, por ejemplo, en materia laboral también, que está muy marcado. Entonces, también eso responde a una imagen que se ha configurado desde la mujer y que la verdad es que se ha logrado proyectar en todos los demás ámbitos. Entonces, cuando Rocío comenta, por ejemplo, esta arbitrariedad o esta desigualdad en cuanto siquiera a la posibilidad de poder participar de una elección, te habla de que es tan coyuntural en el fondo el problema, tan normalizado, como el ejemplo que yo te daba de que hubo que siquiera ver la posibilidad de que se reembolsaran esos gastos de cuidado porque se asume que alguien tiene que asumirlo. Entonces te deja en el fondo en una desigualdad de condiciones súper desde las bases. Y eso es súper complicado también de dar vuelta, por así decirlo. Rocío. Sí, desde el punto de vista de este doble rol y de la doble jornada laboral que tú hablas, también podemos hablar de una tercera, ¿no? Porque las mujeres que trabajamos fuera de la casa y trabajamos en el cuidado del hogar y en el cuidado de los hijos, ya son 3 tareas que nosotras tenemos que cumplir. Y desde ese punto de vista a mí me parece que evidenciarla e insistir en que ese es un trabajo que no es remunerado y que se relaciona mucho con este rol de la mujer abnegada, del sacrificio materno, que históricamente ha sido una especie de condena para nosotras y nos ha confinado a cumplir con trabajos que yo tengo que reconocer que rozan casi la esclavitud, porque convengamos que hay muchas mujeres que son dueñas de casa, que se considera que no trabajan, de hecho aparecen no trabajan, sin embargo ellas trabajan y ¿qué es lo que tienen de vuelta? Bueno, el agradecimiento de la gente que vive con ellas, el amor de su familia, seguramente el techo y la comida, y por eso lo relaciono un poco casi con el inquilinaje y lo hemos romantizado. Hemos romantizado la figura de la madre, de la mujer abnegada o de la cuidadora o de la mujer que cuida a los ancianos o a la gente enferma. Y yo pienso que ese concepto
es un obstáculo tremendo en nuestro desarrollo personal y colectivo también. Incluso los encuentros de mujeres, muchas mujeres no pueden asistir a los encuentros porque no tienen con quién dejar a sus hijas. Entonces lo que se trata de hacer es que vayan con sus hijas y crear espacios donde otras personas, ojalá hombres, estén al cuidado de los niños, de las niñas, para que nosotras podamos organizarnos y poder conversar y organizarnos entre mujeres. Así es que sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, yo leía que casi en un 90% las cuidadoras son mujeres, y bueno, en el caso de los cuidados del hogar y de los hijos, creo que es alrededor del 70% de mujeres quienes somos las que tenemos que ocupar nuestro tiempo y tenemos que dedicarnos a aquello. Y es súper complicado para nosotras porque desde el punto de vista afectivo, evidentemente uno ama a la gente a la que cuida, ¿no? Pero sí hay que evidenciarlo como un trabajo que no es remunerado, y aquellas personas deberíamos tener algún tipo de valorización por nuestro trabajo, porque tenemos que reconocer que el sistema descansa en el trabajo no remunerado de las mujeres. ¿Qué pasaría si nosotras no estuviésemos en casa a cargo del hogar y a cargo de las hijas? ¿Qué pasaría con este sistema económico que nosotras tenemos? Se cae a pedazos. Se cae a pedazos. ¿Qué pasaría si hiciéramos realmente una huelga de mujeres y no hiciéramos nada por un periodo de tiempo? ¿Te das cuenta? Entonces, evidentemente, está muy claro y muy marcado el rol histórico del que habla Daniela, y que a mi parecer, en mi forma de ver las cosas, es tremendamente injusto. Y esa visión casi de satanizar a una mujer cuando no cuida a los hijos y paga a otra persona que los haga, porque ese es un punto. Si la mujer no lo hace, le pagan a otra mujer para que lo haga. No lo hace probablemente el padre, porque tampoco es culturalmente muy bien visto, entre comillas, que un hombre, ¿cierto?, se haga cargo de las labores del hogar, y eso tiene que cambiar a través de la corresponsabilidad que de una u otra manera se ha hecho presente a través de algunos programas públicos, pero en muy baja escala, considero, y también evaluar las masculinidades, como lo mencionó Rocío en su momento, también, así como las mujeres tenemos ciertos roles culturales asignados, como el cuidado, masculino también es el hombre proveedor, el hombre el macho, ¿cierto? Entonces esas cuestiones también tienen que ir evolucionando. Ahora bien, pasando a propuestas, en el fondo, ¿cómo creen ustedes que se puede fomentar la participación política de las mujeres en Chile? Y adicionalmente, ¿cómo, por ejemplo, a nivel local, qué herramientas, estrategias, instrumentos pueden desarrollar los municipios o organizaciones de la sociedad civil a nivel comunal? Sigue Rocío, si quieres, para continuar. Sí, evidentemente un estímulo a la participación de las mujeres en política es el encuentro entre mujeres. El recurrir a espacios seguros donde nosotras seamos capaces de autoconvocarnos, de conversar y de organizarnos entre nosotras, porque yo creo que finalmente el sistema ha podido funcionar así injustamente porque nos ha dividido, nos ha separado. Entonces, cuando nosotras nos concentramos, cuando nosotras creamos lazos y nos organizamos entre movimientos desde los feminismos, sí podemos tener la posibilidad de contar con ciertas herramientas y cierta preparación que nos pueda permitir acceder a esferas de poder o de organización institucional o de algún tipo. De igual forma, pienso que desde el municipio debería existir, bueno, que inviten, que convoquen a mujeres a trabajar en los equipos de trabajo, y que no, porque generalmente estamos viendo equipos masculinos, donde las mujeres tienden a ser las que apoyan, no quiero ser peyorativa, pero las que apoyan desde la secretaria, digamos, no las personas que toman las decisiones, ¿no? Entonces, me parece que los municipios están llamados a convocar a mujeres a cargos importantes de toma de decisiones también. Perfecto, tienes mucha razón, ¿no? Porque también hay, a nivel municipal se pueden generar protocolos,
se pueden generar instancias que promuevan la participación femenina. Daniela. Sí, mira, qué importante lo que entretenido cómo van saliendo en las conversaciones estos puntos como en general como más de encuentro. Yo creo que lo que comentan de las masculinidades en general, y yo lo he escuchado mucho en relación a estas, bueno, quieren llamarlo como oleadas de feminismo o como algo revolucionario en este momento, pero la verdad es que las mujeres nunca estuvimos en guerra realmente, o sea, eran las masculinidades, era el patriarcado el que nos hacía chocar y tal vez pensar que no congeniábamos como realmente lo hacemos, pero la verdad es que las mujeres entre sí nunca hemos estado en un conflicto real, es un conflicto obviamente que es inflado y que es potenciado justamente para eso, para dividir, pero la verdad es que no hay desencuentro tal. Entonces, en relación a lo que tú mencionas, yo creo que primeramente hay una importancia, ¿cierto?, de visibilizar la perspectiva de género, ya evidenciar lo que ésta en sí puede aportar a la generación o a la modificación, por ejemplo, de las políticas públicas. Ahora, ¿por qué? Porque en este momento en particular, no solamente a propósito de lo histórico de una constitución paritaria como la primera en general, sino que el momento histórico en sí ha demostrado que el feminismo, más que una corriente, es un hecho que es transformador y que no solamente es transformador para las mujeres que viven desde la óptica del feminismo, sino que para todas las mujeres que se ven beneficiadas finalmente eh, por los avances que este puede conseguir. Yo siempre cito a Elena Cafarena, abogada feminista, que luchó por el voto femenino, pero no solamente para sí, sino que para todas las compañeras que en general se iban a ver beneficiadas de poder efectivamente participar de estas decisiones como democráticas, ya a nivel país, a nivel ya más pequeño comunal, por ejemplo, por así decirlo. Entonces, creo que en la medida en que las mujeres toman conocimiento y pueden palpar en específico que estas transformaciones son beneficiosas no solamente para ellas, sino que para la comunidad en sí, y que de alguna forma pueden responder a ese llamado e interesarse a ser parte activa de los cambios, primero de forma individual y consecuentemente también de forma colectiva, porque yo creo que en la medida en que uno es primero testigo de la realidad social y toma la iniciativa de poder participar de estos cambios, efectivamente, eso es lo que potencia y lo que motiva la participación política, por ejemplo, lo que menciona Rocío acerca de que se le consulte o que efectivamente se extienda la invitación a agrupaciones de mujeres, por ejemplo, a los consejos comunales. Eso no se hace generalmente. Es como en materia indígena, por ejemplo, sin querer mezclar peras con manzanas, pero en materia indígena el derecho a consulta muchas veces se queda en eso, es un derecho a consulta, pero no resulta vinculante finalmente para las comunidades, por ejemplo. Entonces, claro, de repente uno ve a hombres hablando de políticas públicas desde perspectiva de género o de equidad de género planteada desde las masculinidades, y es como, bueno, o sea, preguntémosle a alguien preguntémosle tal vez a una mujer que puede tener un poquito más de idea, entonces, claro, si ni siquiera las estás haciendo partícipes de las discusiones, de las decisiones, menos. Entonces, yo creo que parte por ahí, no solamente de la voluntad de las mujeres de participar, sino de transformar en un espacio seguro las políticas, los municipios en general, donde una mujer quiera participar y que también sea escuchada. No solamente que tenga la intención de participar, sino que se encuentre con un contexto que la va a apoyar, que la va a contener, y que por supuesto que va a ser pertinente a lo que ella plantee. Entonces no basta solamente con que las mujeres quieran participar, sino que los contextos estén preparados para recibir también lo que esas mujeres pueden entregar. Así es. Vamos a pasar a otra sección de conversación. Se va a unir Manuel. Ok. Bien, queremos también esta noche tratar el tema de la perspectiva de género en la administración pública. En este sentido, en el contexto de nuestra comuna, nos encontramos con una situación que es bastante preocupante, porque podemos decir que se ha visto un déficit, una deuda con respecto a la perspectiva de género en la municipalidad. Y queremos también abordar las denuncias que han surgido al interior de la municipalidad, ¿cierto? Unos sumarios pendientes y algunos que están en curso. Para esto queremos tener la visión de una abogada de esta agrupación, como dijimos, ¿cierto? Abogadas feministas, Abofen Guanmapu. Y quisiera preguntarle a Daniela también que nos pudiera contar qué tipo de situaciones han trabajado como Abofen en nuestra región
si algún estudiante de Derecho, por ejemplo, alguna abogada en la comuna quisiera acercarse a ustedes, y también cómo las mujeres que necesiten tal vez alguna asesoría o ayuda de ustedes, cómo pudieran acudir a AOFEM Gualmapu. Súper, gracias Manuel. Mira, algo les había adelantado respecto de lo que es AOFEM y cómo funciona. Ya voy a partir por ahí para desarrollar un poco la pregunta en concreto, ¿ya? A ver, te parto explicando que AOFEM promueve principalmente los derechos humanos, ya de todas las mujeres y personas, incluyendo LGTB+, niñas, jóvenes, en toda su diversidad, desde una perspectiva que es interseccional, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que busca en específico? La eliminación, obviamente, de la discriminación y la vulneración sistemática, ya, que opera particularmente hacia estos grupos, ya, por eso nos identificamos como AOFEM, como abogados feministas que se dedican específicamente a esto y que trabajan en estas temáticas específicamente con mujeres o con estos grupos que en específico que te menciono. Ahora, este trabajo que se hace de forma voluntaria se divide también en equipos que son regionales, en comisiones operativas, en comisiones que son de temáticas en específico, como por ejemplo de derecho penal, laboral, de familia, y que se despliegan en todo el territorio del país, porque AOFEM está a lo largo de todo Chile. Ahora, no solamente se hace a través de la litigación estratégica desde la perspectiva de género, sino que también se promueve desde las asesorías, por ejemplo, desde las herramientas que se pueden entregar a mujeres o agrupaciones, o sea, no se dedica solo en específico a poder defender o tomar patrocinio en causas, sino que también desde la asesoría, desde lo extrajudicial, desde las capacitaciones que se pueden hacer también desde la perspectiva de género, ¿ya? Varias de nuestras miembros se dedican en específico a estas materias y que tienen incidencia también en políticas públicas, por ejemplo. Se trabaja mucho desde eso también. Ahora, se han levantado ciertas iniciativas que sobre todo, bueno, a propósito de la pandemia se han visto un poco obstaculizadas, como fue en algún momento lo llamado AOFEM en tu barrio, por ejemplo, que pasó también a llamarse en un momento AOFEM en tu Zoom, que otorgaba en el fondo asesoría, muchas veces contención, ¿ya? Y que obviamente que también ve la posibilidad, en caso de que esté más allá de lo que AOFEM puede hacer también de las derivaciones a otras instituciones que trabajan bajo la misma perspectiva, ¿ya? Ahora, respecto de las causas que en específico AOFEM puede no tomar, que son causas judiciales, ya estas primero tienen que ser abordadas desde los equipos como interdisciplinarios y que sean ad hoc a la materia, si es laboral, si es penal, ya si es familia, por ejemplo, va a depender de la temática también. Y esto también se pasa por un protocolo en que se aprueba efectivamente por el directorio en cuáles causas son las que AOFEM va a tener una incidencia en cuanto a patrocinar, por ejemplo, a las víctimas, ya, o dar algún tipo de asesoría o de las derivaciones que te comentaba. Ya, igual voy a aprovechar de pasar el dato, aprovechándome un poco de la plataforma y que tú comentabas cómo comunicarse también a través digamos, cuáles son los canales para poder comunicarse en específico con AOFEM, y tengo acá, para que no se me vaya, tengo los dos correos. Tengo asesorías@aofem.cl y comunicaciones@aofem.cl. Ya, entonces en general, sean personas naturales, por así decirlo, mujeres o agrupaciones que quieran de alguna forma tener algún tipo de apoyo o de soporte desde AOFEM, a nivel Chile o a nivel Araucanía como AOFEM Gualmapu, también está la posibilidad que se puedan comunicar a través de esos canales, sobre todo para ver qué es lo que se puede hacer, que como te digo, muchas veces no va a ser directamente el patrocinio o la defensa, por así decirlo, de las víctimas, sino muchas veces también la asesoría desde lo extrajudicial, los protocolos que se pueden activar, resolver ese tipo de consultas, ya que uno de repente se imagina, al ser abogadas, que específicamente es la defensa de, pero como participan abogadas, licenciadas, egresadas de Derecho, tratamos de hacer como una red que en general pueda cubrir diversas necesidades que se pueden dar a propósito de las vulneraciones desde la perspectiva de género para poder aplicarlas, digamos que en ese sentido. Ok. No sé si Jimena me dice que se cayó la transmisión. Jimena, ¿estás por ahí? No sé si Jimena está por ahí. Quizás se cayó su internet. No, parece que seguimos al aire. Al parecer solo Jimena está con algunos problemas de internet.
Ya, voy a continuar entonces. Decíamos que queremos tratar la temática de perspectiva de género en la administración pública. Ya, y en este caso, yo, el diagnóstico que hago, ¿cierto?, es que es un tema que estamos al debe. La municipalidad se ha enfrentado en el último tiempo a procesos que han involucrado sumario y que han involucrado entonces denuncias que luego han entrado también a la parte judicial. Y quisiera comentar, hacer un resumen de un primer caso que se denuncia al interior de la municipalidad y del cual podemos hacer, creería yo, un análisis de cómo la vulneración de derechos se ve claramente reflejada en esta situación. Voy a hacer una repasada histórica de los acontecimientos para entender a lo que quiero apuntar. La denuncia que se recibe al interior de la municipalidad es de una funcionaria que relata hechos que ocurrieron a comienzos de diciembre del año 2019. Ella denuncia en enero del año 2020 y luego se ingresa a Fiscalía una denuncia también judicial en febrero del año 2020. Lo lamentable de todo esto es que durante varios meses la municipalidad nunca dio a conocer este hecho de que había una denuncia de abuso sexual al interior del municipio. Tuvieron que pasar varios meses hasta septiembre del año 2020, cuando a través de redes sociales algunas activistas comunales denunciaron el hecho. Insisto, la vulneración de derechos de la afectada y la negación tal vez, o no sé de qué manera apuntarlo, de parte de la municipalidad del sumario que debiera haber sido en ciertos plazos estipulados, ¿cierto?, haber sido resuelto a la brevedad. Entonces, en septiembre, el Consejo Municipal, hay una concejala que hace alusión y le consulta al alcalde qué pasaba con ese sumario. El alcalde, hablamos del alcalde a la administración anterior, él siempre dijo que el sumario estaba en curso, estaba todo andando muy bien, etcétera, etcétera. Llegamos al mes de diciembre del 2020, un año después de los hechos, 11 meses de la denuncia. Y en ese momento, si no es por lo que de alguna manera, ¿cierto?, nos comentaba Rocío, las mujeres loncochenses se autoconvocan, crean una carta que hacen llegar al alcalde y al consejo. Esto es el 30 de noviembre del año 2020. Y a raíz de esta carta se produce, digamos, un cierto revuelo a nivel comunal. Los medios locales, que esencialmente están en Internet, replican esta problemática, ¿cierto? Hacen eco de las exigencias de las mujeres autoconvocadas y el Consejo vuelve a tratar este tema. Sin embargo, el sumario no se cierra aún. En enero la Contraloría le exigió a la municipalidad una respuesta. La respuesta a la municipalidad es que por la pandemia no se había podido tratar el sumario en los plazos estipulados. Llega febrero del año 2021 y la Contraloría le da 15 días al municipio. Luego de esto, y para cerrar, entendemos que ese sumario, la administración anterior lo cierra, declarando no culpable al acusado, y la administración actual reconoce irregularidades en ese sumario y por lo tanto abre nuevamente un sumario que está en curso y aleja de sus funciones al acusado. En base a este relato, yo quisiera, para que vayamos comentando algunos hechos de lo que está aquí relatado, quisiera primero que Rocío nos explicara, lo mencionaba, ¿cierto?, ella que nos explique cómo surgen las mujeres autoconvocadas, que tiene mucha relación con este sumario que el año pasado, ¿cierto?, demoró bastante y no tenemos una respuesta satisfactoria. Rocío. Bueno, esto de las mujeres autoconvocadas, realmente somos autoconvocadas desde el año 2019, creo. Empezamos a hacer unas especies de círculos de mujeres, de encuentros de mujeres, donde empezamos a conocernos. Luego, con el estallido social, se profundizó en estos lazos y en estas redes de apoyo entre nosotras, y en uno de estos encuentros es donde nosotros nos enteramos del caso, de la situación que tú mencionas, y decidimos tomar cartas en el asunto, apoyando desde donde podíamos a la compañera, y nace la idea de hacer esta carta. También hicimos un video que está colgado en la página del Centro Cultural Estación, denunciando
esta situación irregular y de vulneración de derechos de nuestra compañera. Nosotras conseguimos, creo que fueron más de 100 firmas de apoyo a la carta que se presentó al Consejo, que no se quiso leer en su momento, que de hecho cuando la leyeron tuvo que ser bajo la presión de un concejal y una concejala. Por eso finalmente la leyeron, y una carta de la cual nosotros nunca tuvimos respuesta, porque esa carta tiene un montón de exigencias que nosotros le hacíamos al municipio para proteger a la compañera denunciante. Sin embargo, nosotros no tuvimos ninguna respuesta y esa carta pasó como algo desapercibido para el municipio. Sin embargo, sí efectivamente explotó en redes sociales e hizo que el caso fuese más público y hubiese más presión. Ahora, las autoconvocadas somos un grupo de mujeres que precisamente estamos muy pendientes de este tipo de situaciones y dispuestas a organizarnos en cualquier momento para levantarnos y luchar por aquello que nosotras queremos correcto. Yo creo que hay varias de las chicas que en este minuto están viendo el programa. Y efectivamente no somos una organización donde hay jerarquía ni nada por el estilo, sino que somos mujeres que tomamos la decisión de organizarnos porque evidentemente esta supuesta ola feminista también llegó acá a Loncoche, llegó más lento, llegó más tarde, como suele pasar con los pueblos pequeños, pero llegó y nosotras también nos hacemos cargo de aquella responsabilidad, primero con los cambios personales que te provoca el feminismo, porque tenemos que reconocer que partimos de lo íntimo, ¿no? De lo privado, de lo interno, para luego poder colectivizarlo y organizarnos con otras compañeras y darnos cuenta que nuestras problemáticas no son solamente de cada una, sino que las compartimos y en eso podemos organizarnos para intentar solucionar ciertos problemas y para buscar ser escuchadas, respetadas y que ciertas prácticas se terminen. Ahora, en el caso de la compañera de la cual tú hablas, Manuel, hay que reconocer que en todo ese año en que se estuvo realizando supuestamente el sumario, ella fue expuesta también a acoso laboral por el hecho de haberse decidido a denunciar, y eso es algo que nosotras también hicimos evidente. No tuvo ningún apoyo ni psicológico ni legal y el municipio no le prestó ninguna herramienta de protección. De hecho, ella siguió trabajando con el acusado, que era un cargo superior al de ella. Estuvo expuesta durante todo ese tiempo a esa vulneración y a esa revictimización permanente, ¿no? Así es. Destaco la importancia de estas mujeres autoconvocadas porque pareciera ser que la organización, ¿cierto?, de estas mujeres provocó de alguna manera que se ponga en evidencia todo lo que comenta Rocío. O sea, hay una vulneración de diversos derechos y en ese caso quisiéramos, para tener la voz de una especialista, que Daniela nos pudiera comentar de alguna manera para entender cuál debió haber sido el proceso correcto, digamos, cuál debió haber sido una ruta que esta denuncia debió seguir al interior de la municipalidad, y también nos interesaría saber cómo visualizas tú la necesidad de reparación de la víctima en este caso. Ahí está activado. Gracias, Manuel. Mira, algo para iniciar y después puedo ya desarrollar. Mira, en específico, yo no sé si lo comenté anteriormente, pero en las personas que siguen una tramitación ante tribunales, por supuesto que personalmente o a nombre de la ABOFEM, tampoco puedo referirme como al contenido de los procedimientos en los que no nos hayamos hecho parte como asociación. Ahora, a título personal y a propósito de esta invitación, yo por supuesto que me interioricé en lo que tú me comentabas de los sumarios administrativos, de la denuncia en sí y de la forma en la que se promovió a propósito de el realce que se le dio gracias a estas mujeres autoconvocadas que refiere Rocío, porque la verdad es que sin este apoyo que de repente nace desde lo colectivo, muchas de estas causas quedan generalmente en el anonimato y uno no se entera y en general no se prestan tampoco los apoyos que se requieren. Ahora, cuando tú me consultas respecto de lo que se podría haber hecho, bueno, establezcamos que hay marcos normativos que sí o sí tienen que aplicarse.
¿ya? Y que esos marcos normativos específicamente regulan algunos principios bajo los cuales tienen que llevarse las causas como esta. Yo tengo acá y quisiera enumerar algunos porque me parece que varios son puntos claves tal vez de cómo se ha llevado a cabo el procedimiento que ustedes señalan. De partida, algunos de los principios orientadores para poder darle forma o darle como un marco normativo al tratamiento de casos como este, en primer lugar, es la confidencialidad. Y acá se habla no solamente desde el punto de vista de que no se le prestó efectivamente el apoyo que ella requería para el proceso de hacer la denuncia, y obviamente que la consecuencia de la investigación al respecto, sino de la ventilación a viva voz, entiendo, a nivel de la administración municipal, de saber lo que había ocurrido y aún así no tomar las medidas mínimas, como por ejemplo lo que señalaba Rocío, de que se seguía trabajando la víctima de este caso en particular con el victimario, bajo un contexto laboral, por supuesto que tenso, desigual. Entonces, claro, hay un primer punto ahí que dentro de los principios como normativos de cómo se tramitan, o del tacto que se tiene respecto a estos casos, en que uno se da cuenta que la verdad es que fallaron. Por otro lado, la imparcialidad, por ejemplo, ¿ya? Porque la imparcialidad en el fondo, ¿qué es lo que busca? Asegurar y garantizar que el proceso se caracterice por ser objetivo, ¿ya? Y acá entiendo que abiertamente hay una postura por parte de la municipalidad, tanto de la administración anterior como de la actual, que yo a todas luces siento que es como es un espaldarazo en el fondo al victimario, porque la verdad es que inclusive el haber demorado un tiempo estratosférico en el sumario, sí o sí te da la sensación de que hay una arbitrariedad que se está cometiendo y que en ese sentido, si no respetamos siquiera la activación de los protocolos básicos, como por ejemplo es el de los sumarios administrativos dentro de un plazo que está establecido y que en ningún caso va a ser un año, ¿ya? Y atribuir eso a la pandemia en general, claro, o sea, todo el funcionamiento de muchos servicios estuvo muy lento, muy entorpecido a propósito de la pandemia, pero en ningún caso eso va a significar que nos demoremos un año en sacar adelante un sumario administrativo que podría salir en 20 o 30 días, que es lo dentro del marco de lo legal. Ahora, también dentro de estos principios que yo te menciono está, por ejemplo, la rapidez. Ya, el tema sumario obviamente que delata que no hubo ninguna garantía por parte de la administración anterior en el tiempo en que se llevaron a cabo estos sucesos, de darle algún tipo de respuesta que fuese rápido, por ejemplo. Cuando tú señalas en el relato de los hechos que tú haces que no se hizo la denuncia en el tiempo correspondiente, también es una transgresión a este principio que responde a la rapidez también de la forma en que tienen que tratarse también estas temáticas. ¿Ya? La necesidad, por ejemplo, del debido proceso, que está amparado por la Constitución, por ejemplo. Claro que es un derecho que en general tiende a garantizar mucho el cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, tanto para la víctima como para el imputado, ¿ya? Pero tampoco estamos frente a un proceso que pueda ser debido en cuanto a como la ley lo señala, básicamente porque, claro, o sea, mantenemos lo que se refiere a la presunción de inocencia, por ejemplo, por parte del victimario. ¿Ya? Pero hay un montón de garantías respecto de la víctima que no están tomando. Y el debido proceso no es solamente garantista para el imputado, sino que también para la víctima. Y en la medida en que ella, por ejemplo, como mencionan, tampoco recibe el apoyo, por ejemplo, de la municipalidad, porque entiendo que de hecho se dio la posibilidad de asignarle un abogado que era pagado por la municipalidad, pero no es un abogado que ella pudiese elegir. Yo creo que tal vez, o sea, me atrevo a decir que muy probablemente ella se eligió una abogada de partida. Entonces, hay también una arbitrariedad respecto de, bueno, vamos a prestar esta ayuda, sí, pero la vamos a pagar nosotros como municipalidad, sí, pero vamos a escoger el tipo de abogado, por ejemplo. Disculpa, pero eso fue un año después, cuando Sí. no, precisamente cuando, o sea, esa ayuda vino un año después, cuando ya la polémica se había abierto, eso solamente. Claro. Sí, me acuerdo de haberlo leído también. Entonces, claro, o sea, de alguna forma yo creo que se busca, a haber este sufrimiento tan tarde también, el hecho de decir, bueno, estamos haciendo lo que normativamente corresponde, pero ojo con el tiempo en el que lo estamos haciendo y la forma en la que lo estamos facilitando.
porque tampoco es que le den la posibilidad de elegir un abogado, por ejemplo, que sea de su confianza. Es una temática que también es bastante particular y que es bastante desde lo íntimo, entonces la verdad es que tampoco es llegar y que, no sé, cualquier abogado me pueda asesorar tal vez o apoyar o dar la contención que yo requiero para este tipo de temáticas, por ejemplo, ¿ya? Y en específico tenía acá como principio también la dignidad y la integridad de las personas que son parte también del proceso. Porque la verdad es que lo que señala Rocío también de la revictimización, ya en general de la forma en la que se ha tratado y desenvuelto el procedimiento, también te habla de que nos está respetando desde un principio de mantener la confidencialidad, que la mencioné, el tema de la dignidad también. Entonces es complejo el tratamiento que se le da y por supuesto que esto responde también a que los protocolos, si es que existen y si es que hay actualmente, no tienen un enfoque, un enfoque de, o sea, no tienen un enfoque de derecho ni tienen un enfoque de género en particular, porque son protocolos que están establecidos para la administración pública en general, pero la verdad es que no responden a temáticas como en el caso a caso, como en lo particular. Entonces, todos estos principios que yo menciono, a propósito de que los veo obviamente vulnerados, porque todo este marco normativo que busca en el fondo la protección de la integridad de la víctima no se lleva a cabo o se lleva a cabo de forma tardía y poco procedente. Como explicaba Rocío respecto de que un año después se le proporcionó, de hecho, un abogado para la defensa de y todo, claro, o sea, no es pertinente y es muy tardío. Eso también apunta a que hay una arbitrariedad por parte también de la administración pública, que sea la gobernanza anterior o la actual, porque entiendo que en definitiva no hay una respuesta satisfactoria de parte de ninguno de los dos municipios, o sea, ni el que salió ni el que entró ahora último. Entonces, claro, yo creo que responde un poco a esa, ni siquiera es falta de tacto, sino en definitiva es la ausencia de estos protocolos que efectivamente respondan a un enfoque que sea de género. Claro. Tú haces mención del protocolo, que es algo que también queremos comentar en unos momentos. Lo que hicimos hasta ahora, ¿cierto?, es comentar la primera denuncia que se efectúa al interior del municipio. Hace poco se dio a conocer también otra denuncia, que en este caso se desarrolla como una demanda hacia la municipalidad. Y ocurre que, bueno, en esta lógica la perspectiva de género nos llama mucho la atención y creería yo que a varias mujeres les parece chocante la tesis de la actual administración. Es una denuncia de hechos que se relatan en la administración anterior, pero que la administración actual debe hacer, ¿cierto?, la defensa representando al municipio. Y en este caso la tesis del municipio es que para la situación que se está denunciando, lo que se debe entender es que existe algo así como un enamoramiento del abusador y por lo tanto todo lo que ocurre relatado en los hechos no tiene sentido o no configura acoso ni abuso en esta lógica, ¿cierto? De la tesis que digo plantea la actual administración. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario sobre eso, sobre este es otro caso también, ¿cierto? Tenemos esta demanda de la funcionaria y lo que nos llama la atención es esta defensa que hace la actual administración. ¿Rocío? Sí, en ese sentido, bueno, esto lo supimos a través de una entrevista que le hicieron a la víctima y ella leyó la respuesta a la demanda que hace el abogado del municipio y evidentemente, como comenta Manuel, es impactante y doloroso también que se justifique el acoso sexual, porque la denuncia es por acoso sexual, con una relación amorosa. Yo creo que es como hasta de otro tiempo. Y en ese sentido, yo creo que el municipio debería asesorarse con expertas y abogadas que tengan perspectiva de género. O sea, yo creo que estas temáticas son tan delicadas, tan difíciles para la víctima, que evidentemente el municipio está llamado, si realmente tiene un interés en desarrollar un protocolo de género, si tiene un interés en terminar con esta institucionalización del acoso y del abuso que existía en el municipio, tiene que asesorarse y trabajar con
mujeres con mujeres que tengan perspectiva de género, precisamente para no caer en las respuestas, como la respuesta bastante, yo no sé ni cómo calificarla, pero que a nosotras nos dolió mucho y lo hemos comentado también entre nosotras. Ahora hay un protocolo de género que se está, porque el municipio no tenía protocolo de género, y a raíz del primer caso que comentaba Manuel, una de las exigencias de las autoconvocadas fue que debería existir un protocolo de género al interior del municipio para casos como este. Y el municipio actual sí está trabajando en un protocolo de género, y en ese sentido el llamado es que se llame a participar a mujeres expertas en la temática, precisamente para que sea un protocolo no solamente decorativo, sino que precisamente efectivo, y no tengamos que ver y volver a vivir situaciones como esta. Y es súper importante que no le tengan miedo a las mujeres que tienen voz o que pueden diferir y pensar distinto a como piensan ellos, porque precisamente es una temática que nos duele y es una temática de la cual somos víctimas nosotras. Así es que eso quería decir respecto a este segundo caso que tú mencionas, Manuel. Daniela, ¿sí? Sí, mira, en mi caso dos cosas. Bueno, respecto de lo último que menciona Rocío, la verdad es que a propósito de las últimas elecciones, la verdad es que muchos, si no es que todos los programas de gobernanza general para alcaldes, por ejemplo, en general también los programas de los constituyentes, que yo tuve la oportunidad de revisar también y participar en la creación también, muchos estaban incluyendo la perspectiva de género, porque la verdad es que hubo una presión tal de incluirlo, pero sabes que yo me atrevería a decir que bastante decorativo dentro de los programas, porque de hecho, o sea, hay alcaldes o candidatos a alcalde en su oportunidad que integraban esta perspectiva que parecía como futurista, y la verdad es que es una temática que tiene que tratarse desde ahora. Y a aquellos que no la habían incluido, muchas veces y en muchos casos, por no profundizar en particular, de alcaldes también electos que no lo habían incluido en programas y que a propósito de la elección tenían que sí o sí manifestarse a propósito de eso, tomando muchas veces ideas o conceptos o lineamientos en programas de candidatos vecinos, porque básicamente fue un caballito de batalla potente en muchas candidaturas integrar el enfoque de género, porque es lo que estaba pegando. Te fijas que en general en las viejas políticas uno en general siempre tiene la imagen de los políticos como ofreciendo cosas que para la gente son relevantes, pero ahora en este momento se usó mucho el tema de ahondar en prometer tal vez establecer protocolos y departamentos y la creación de departamentos de género y todo, porque la verdad es que era como un infaltable en las propuestas, de ahí a poder aplicarlos efectivamente y aplicarlos desde personas pertinentes que trabajen en esto, eso ya es mucho más complejo. Yo creo que ofrecerlo es muy fácil, pero que sea efectivamente una creación con personas preparadas para esto y para llevarlo a cabo de tal forma de que puedan ser no solamente, como decía Rocío, decorativos, sino que se puedan aplicar, ahí ya es más complejo, pero es necesario, ¿ya? Y ya es un paso que se quiere hacer, pero la verdad es que esperar que se hagan, no para la prevención, sino que para la sanción, porque acá surge, entiendo, en Loncoche, a propósito de la denuncia que comentaba Manuel. Entonces, si no hubiese sido por eso, tal vez ni siquiera estaríamos hablando de un protocolo por la Municipalidad de Loncoche, porque la verdad es que la finalidad de estos protocolos es ser preventivos, más que sancionatorios. O sea, establecen un protocolo de cómo hacer la denuncia, qué es lo que hay que hacer, todo el protocolo que se refiere como a la formalidad, pero la verdad es que los aplicamos cuando ya los delitos se cometen, y la idea de esto es prevenir específicamente las circunstancias de abuso, por ejemplo, o de acoso sexual o laboral también. Entonces, la idea de crear los protocolos es que sean preventivos. Ya, y con eso cierro un poquito la idea. Y respecto de lo que tú comentabas del segundo caso, y entiendo esta especie de justificación por parte de esta municipalidad. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que Rocío mencionaba como que no encuentra qué nombre darle. La verdad es que para mí
quedo igual, o sea, me parece insólito. Bueno, porque para contextualizar, primeramente, hay un abanico que es súper amplio, ya respecto de los mitos sobre qué es y qué es lo que no es la violencia contra la mujer, por ejemplo. ¿Ya? Muchas veces se habla de que la violencia no afecta a tantas personas, sino que es un grupo minoritario. ¿Ya? Muchas veces se habla de que la violencia son hechos aislados, son, o sea, ataques de ira, por ejemplo. Todo eso es parte de este abanico de mitos respecto de que qué vamos a considerar que es violencia y qué es lo que en realidad no es violencia. Pueden ser hechos aislados, pueden ser ataques de ira, pueden ser equivocaciones, muchas veces también, y en cuanto a esto que mencionaba Jimena hace un rato atrás respecto de la revictimización, que a las mujeres, bueno, les debe gustar porque nunca hacen las denuncias, porque nunca se alejan de los agresores, por ejemplo. En este caso, la víctima acá no tuvo ni siquiera la posibilidad de hacerlo porque la municipalidad tampoco tomó las medidas necesarias para que ella no siguiera trabajando con él. Entonces, hay un montón de cosas que en lo cotidiano pueden o no considerarse como violencia, pero sí, o sea, obviamente que lo son. Entonces, desde esta tesis que plantea, entiendo, la administración municipal respecto a esta romantización del abuso, básicamente acá lo que se está buscando, y insisto que es un espaldarazo claro al victimario, es el de justificar en el fondo el hecho que es delictivo, ¿ya? Y a la vez recriminar y revictimizar, como lo hemos mencionado, a la víctima, así como también de exonerar al victimario. Es decir, bueno, acá la verdad es que puede que sea un malentendido, tal vez efectivamente ella también sentía algo por él, ¿te fijas? Entonces, esos hechos son constitutivos sí o sí de violencia contra la mujer. Y que la municipalidad dé una respuesta que sea tan visiblemente pro victimario, yo encuentro que te deja en el fondo un concepto o una idea de que no estamos trabajando con gente que ni siquiera ubica lo que estamos hablando de perspectiva de género. Porque, o sea, ¿por cuántas manos pasó esa carta hasta hacerse oficial? O sea, ¿quién revisa y de decir, oye, ¿en serio vamos a responder esto, por ejemplo? ¿Cuál es la cadena ahí de mando de decir, oye, esto es lo que formalmente vamos a responder, vamos a romantizar este hecho porque muy probablemente él estaba enamorado? ¿Te fijas? Entonces, claro, ni siquiera, ni siquiera da como para que lo caricaturiza, sino que de una falta de seriedad que insisto que me parece insólita. Sí, comparto. Para ir cerrando este bloque, yo quisiera hacer un comentario con relación a las responsabilidades políticas y también, ¿por qué no legales?, del ex alcalde de nuestra comuna, el señor Ricardo Peña, porque al parecer existía una lógica de encubrimiento en la anterior administración municipal. También quiero hacer un comentario sobre el protocolo que se elabora en la municipalidad. Ya nuestras invitadas comentaron un poco sobre esto. Bien lo decía Rocío, es necesario que la municipalidad se asesore con mujeres que estén avanzando en esta lógica. Tenemos el ejemplo que lo conozco un tanto de cerca, de las universidades. Diversas universidades estatales avanzaron en las direcciones de género y de equidad, ¿cierto?, en este sentido. Tal vez por ahí se puede aprender también lo que han sido los protocolos y otras temáticas también que se han trabajado a nivel de universidades. Le doy ahora la palabra a mi compañera de panel, Jimena, para que haga el bloque de cierre. Sí, bueno, agradecer a las invitadas y quería hacer algunas conclusiones de las cosas que hemos conversado acá también en torno al último tema, porque en verdad da un poquito de rabia también todo lo que pasa, porque yo creo que está tan naturalizado el tema del abuso y claro, cada vez van saliendo más información que alimenta más esta situación y más uno se descompone, creo yo, y también tiene mucho que ver esto con los abusos de poder que han existido permanentemente y que por el cual las mujeres también hemos sido relegadas de la participación en muchos ámbitos, y ese abuso de poder también tiene que ver con la diferencia estamentaria en este caso, o sea, que además es tu jefatura, que además tiene un cargo de confianza de tu máxima jefatura, entonces ahí están los temores y no comprender también el hecho de que una persona no denuncia, una mujer no denuncia de manera inmediata este tipo de hechos. Y el encubrimiento que decía Manuel, o sea,
cuando ocurren casos de abuso en una familia, usualmente las familias lo esconden la situación, porque, claro, va a echar a perder el nombre de la familia. Ocurre lo mismo, creo yo, a nivel institucional, sobre todo en este y muchos otros casos. También, efectivamente, como varios han conversado, también se hace necesario no solo una oficina de la mujer, esto tiene que ir más allá, avanzar un poco más en relación a generar un departamento de equidad de género, porque el género va más allá también de lo que es una mujer, tiene que ver con las diversidades sexuales también. Creo que esto deja un sabor súper amargo tanto en las negligencias que se evidencian a nivel de la administración anterior, porque por más que una persona que haya vivido abuso y tú eres la máxima autoridad de esa institución, por más que esa persona abusada te diga, no, mejor no denuncies porque no quiero generar problemas, el funcionario público tiene la responsabilidad de hacer las denuncias y las demandas. O sea, esto es una situación de mucha negligencia. Y lamentablemente la administración actual también pone en riesgo a través de esta respuesta todo su capital político, porque de verdad que aquí está generando una gran decepción a muchas personas que probablemente también votaron por él. O sea, a mi gusto partió pésimo. Y coincido totalmente en lo que mencionan varias en relación a que necesita una asesoría urgente, porque si no, de verdad que esto va a seguir escalando. Y yo estoy segura que ninguna mujer en los coches va a callar este tipo de situaciones. Al menos estos dos casos no van a ser invisibilizados, como yo creo que se pretende hacer. Y también lo que se pretende hacer es un poco dar vuelta la responsabilidad, o sea, con esta respuesta que da el municipio en relación a que ella, además, exponiendo públicamente los recursos que está demandando, es como dar un poco vuelta a la tortilla, si se dan cuenta. Entonces, de verdad que este tipo de situaciones, espero que las mujeres de los coches y hombres también, porque acá está una cuestión compartida, o sea, hombres y mujeres hay que hacer el esfuerzo para que este tipo de situaciones no se invisibilicen, no se guarden debajo de la alfombra y que no se dejen de conversar, porque si no después la gente se olvida y va a quedar como una anécdota del pasado. Bueno, eso, un poco apasionado el tema, pero de verdad que creo que se merece una conversación profunda, creo, con enfoque de derecho, como lo hemos hecho en esta oportunidad. También, ¿qué podemos hablar sobre? Bueno, hoy día tratamos el tema de la participación política, ¿cierto? O sea, yo creo que hay que animar a las mujeres a participar en política, no temer por las críticas que se nos hacen permanentemente porque estamos dejando el hogar, ¿cierto? Estamos dejando nuestras responsabilidades de la casa por ir a callejear, como nos decían antiguamente, ¿cierto? Ir a hacer otras acciones políticas, comunitarias, sociales. Yo creo que de ahí parte mucho este factor político cuando uno comienza con la participación comunitaria y social, a través de la junta de vecinos, a través de los clubes deportivos, todo eso finalmente también es participación política. Claro que a lo mejor no es participación partidista, ya que uno ahí también suele confundir un poco o a lo mejor no reconocer que cuando hacemos trabajo comunitario también es trabajo político. Y por eso queremos invitar también a esas lideresas de organizaciones de base a que puedan animarse a participar. Bueno, alguien también lo comentó en algún momento, que estamos tan acostumbrados a ver hombres en política. Cada vez que preguntamos, por ejemplo, ¿quién es tu candidato o candidata? Siempre se nos viene a la mente un hombre. ¿Pero por qué? Porque estamos habituados a que los hombres son los que están representados en la política. Entonces, nuestro objetivo también es poder visibilizar en este espacio a mujeres que quieran desempeñarse en alguna candidatura o, por último, visibilizar el trabajo comunitario, social o político que están realizando. Por último, bueno, comentarles que quiero hacerles una recomendación. Hay
un grupo, un proyecto en realidad, que es a nivel latinoamericano, que se llama Mujeres Activando. Les voy a dejar acá el link. Se llama mujeresactivando.org. Y este es un proyecto, como les comentaba, a nivel latinoamericano, que promueve la participación activa de mujeres ya en política, promueve la innovación política desde los feminismos. Tiene muchos recursos, me refiero a recursos tanto metodológicos como recursos documentales y guías prácticas que pueden seguir mujeres, ya sea liderando proyectos a nivel comunitario, a niveles regionales, a niveles provinciales. Tienen una guía que es muy buena, se llama Mujeres Libres en Política, que es una guía para combatir el acoso y la violencia política digital. Te da un montón de estrategias para evitar, denunciar este tipo de acoso cuando ocurren en los medios digitales. También hay varias estrategias de incidencia política, de cómo utilizar las redes, de cómo utilizar las comunicaciones con el fin de potenciar las carreras políticas de mujeres. También hay algo que es muy, muy interesante, que es una metodología de trabajo que se llama Método CISA y que también pretende un poco guiar sobre los procesos de manera colectiva y sistematizada. Utilizan unas metodologías bastante interesantes y está orientado como a proyectos colectivos, muy, muy relacionado con lo que es la participación social y comunitaria. Así que les dejo ahí esta recomendación. La vamos a dejar también publicada en alguno de los comentarios o en alguna de la presentación que está en Facebook. Así que con eso quería cerrar este bloque, Manuel. Bien, muchas gracias, Jimena. Quisiera entonces, para ir cerrando ya nuestro segundo capítulo, pedir para que brevemente nuestras dos invitadas pudieran transmitir un mensaje a las mujeres de la comuna, ¿cierto?, para involucrarse en política. Entonces, quisiera comenzar con Daniela, si nos puedes transmitir un mensaje brevemente. Súper, gracias Manuel. Mira, me quiero robar un minutito porque a propósito de lo que estaba recomendando Jimena, tengo un documento que les quiero hacer llegar, que bueno, están trabajando en eso, que les puede servir un montón. Es un documento que tengo acá que se llama ¿Cómo consolidar la democracia paritaria en los municipios? Es un documento de ONU Mujeres que les puede servir un montón, sobre todo para ver cómo funcionan en general y cómo se pueden específicamente homologar ya en la comuna. Les va a servir un montón, así que se los voy a hacer llegar por interno después. Ya, ahora sí, las palabras de cierre, qué importante es irse siempre dejando el mensaje de por qué es importante que las mujeres, no solamente en la comuna de Loncoche, sino que se levanten las mujeres en el territorio completo respecto de por qué involucrarse en política. En mi experiencia personal, la verdad es que, bueno, yo nunca he militado en ningún partido, pero me picó el bichito a propósito de las convencionales constituyentes y aprendí un montón. Y yo creo que es una decisión de la que no me voy a arrepentir nunca haberme involucrado en política porque algo pude entender de cómo funciona. Sobre todo como mujer, porque me dio la posibilidad de conocer un montón de gente, de hacer muchas redes, de ser invitada a instancias y programas como este a propósito de esa participación. Entonces yo creo que siempre tenemos que visualizar que cada decisión que uno tome generalmente siempre incide en algún plano político, sí o sí. Entonces, desde mi muy particular experiencia, yo creo que siempre la recomendación en primer lugar, bueno, siempre ser testigos y luego protagonistas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una es testigo del funcionamiento del sistema, de la realidad social, económica, política, una no puede ni cegarse ni guardar silencio. Entonces, el primer paso, siento yo, para activar esta participación política creo que es la vivencia desde lo personal, desde lo íntimo que comentaba Rocío, y desde esa vivencia personal, llevarla ya a un escenario y proyectar un escenario que sea político, ¿ya? El contexto en el cual suceden las cosas siempre es relevante y uno siempre cree que es un poco ajena a la política, muchas veces porque no la entiende, porque qué tiene que ver esto conmigo finalmente, pero la verdad es que todas esas decisiones que se toman en política y en que no se visibiliza el rol de la mujer, siempre van a ser incompletas y nunca van a ser pertinentes realmente para las mujeres si no son elaboradas también por mujeres, ¿ya? Entonces,
Ese creo que es el primer paso, interesarse como testigo. Y en segundo lugar, yo creo que de una forma más activa, yo creo que es el llamado que se hace desde las bases a generar estas redes de apoyo, muchas veces de contención, de organización vecinal, comunal, en el fondo motivarse a ser parte de estos organismos, tal vez desde lo pequeño, tal vez desde mis vecinos, de interesarme en qué pasa en la junta de vecinos, por ejemplo, el lugar en el que yo vivo, después qué pasa tal vez con el trabajo que se hace desde los consejeros municipales, por ejemplo, interiorizarme de a poco, tal vez desde lo pequeño y desde lo particular, y ya ir agarrando un poco de forma a lo más general, por así decirlo. Yo creo que es un muy buen comienzo interesarse de forma individual para poder, a propósito de eso, organizarse de forma colectiva. Las mujeres tenemos mucho que decir, las mujeres pertenecemos a todos los espacios en los que se toman decisiones y dejarle esa decisión a otro, en específico a un hombre, siento que también es una responsabilidad de la mujer, de decir, ¿sabes qué? Que alguien más se encargue de esto. Ya, que alguien más, pero otra mujer. Entonces creo que si no voy a ser yo la que me candidate, bueno, apoyaré a otra mujer, le daré ideas, le llevaré, no sé, directrices de las cuales levantar su proyecto, por ejemplo. Muchas mujeres sienten que no son para vocerías, no son, me da miedo poner mi cara para esto, pero puedo apoyar de otra forma, no desde atrás, desde el lado, no siendo un apoyo para alguien desde atrás, sino trabajar de forma colectiva, una al lado de la otra. No es necesario ser yo en específico este factor de cambio, puedo apoyar a que alguien más lo pueda hacer a través de mí. Entonces creo que levantarse de forma individual siempre va a motivar también la participación de forma colectiva, y yo las invito y las impulso también a eso. De a poquito, un granito, uno cree que tal vez no hace la gran diferencia, pero una y otra mujer y en comunidad se puede hacer mucho también. Así que yo creo que les invito a eso, a interesarse y a organizarse, sobre todo organizarse. Muchas gracias, Daniela, por tu participación, por aceptar esta invitación, por todo el aporte que dejas en esta mesa de conversación. Rocío, para cerrar tu mensaje a las mujeres de la comuna. Quizá yo no soy el mejor ejemplo para hablar de política electoralista, porque efectivamente fui una de las personas que le tuvo miedo. No, yo creo en la política comunitaria, creo en la política organizacional y alternativa, y creo que ahí estamos haciendo un trabajo importante, y el llamado es a entre nosotras poder tejer redes de apoyo, de solidaridad y de comprensión. Este cambio de paradigma que tiene que ver con el feminismo y con cómo estamos empezando a vivir y a entender es nuevo y nos golpea a todas y a todos. Entonces no es que uno de la noche a la mañana se la sepa toda y entienda absolutamente y quiera participar y empoderarse. Incluso hablar del empoderamiento también es súper fuerte, porque las mujeres hemos estado siempre en un estado de subordinación. Entonces exigirnos también ser empoderadas de la noche a la mañana no es algo que sea fácil ni tampoco justo. Así es que mi llamado en primera instancia es a ser solidaria entre nosotras, a no tenerle miedo a las mujeres que hablan, a atreverse también a hablar y a formar organización y a formar tejido social. Nosotras también tenemos un poder político que fuera de los cargos políticos, que tiene que ver con el empoderamiento ciudadano, con la posibilidad de apoyarnos entre nosotras. Tenemos el ejemplo de la primera denuncia de la que se comentó en este programa, que si no hubiese sido por la participación de mujeres que se atrevieron a hacer política comunitaria, no hubiese sucedido nada. Entonces no tenemos roles menores. Desde afuera también nosotras podemos presionar, también podemos salir a la calle y también podemos manifestarnos. Y yo creo que la gente que está en el poder, no solamente local, tiene conciencia de que hoy en día las mujeres estamos mucho más decididas a defendernos. Así es que eso, quiero enviar un saludo especial a las compañeras autoconvocadas, y quiero también enviar un saludo a las compañeras lideresas de la recuperación del cerro. Me parece que ahí hay un hito histórico, cultural y desde las mujeres muy importante, que no se ha tocado mucho en este tipo de espacios, por eso lo nombro. Así que mi abrazo grande a Virginia, a Millaray y a todas las mujeres que están en la recuperación y en la lucha, y a todas las compas que están luchando desde sus espacios y en sus hogares,
Y bueno, y decir que tenemos que estar ahí, las que ya nos conocemos, y hacer la invitación a las otras a que empecemos a juntarnos, a reunirnos, que a pesar de la pandemia volvamos a encontrar. Eso. Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias a ti, Rocío, también por tus aportes esta noche y por tus contribuciones en la política comunitaria, como tú mencionabas. Vamos a cerrar entonces. Quiero insistir en nuestro formulario que está por ahí circulando para co-construir estos programas de conversación. Por lo menos 3 personas hablaron de esta necesidad de conversar sobre la temática de género, las denuncias que hay al interior de la municipalidad. Entonces creemos que con este capítulo estamos de alguna manera, ¿cierto?, abordando esas temáticas. Insistir, ¿cierto?, como decía, en este formulario, que también estamos intentando ver ciertos nombres que surjan como posibles candidatos o candidatas. Hasta ahora solo han aparecido hombres. Hay por ahí un par de nombres que solo son hombres, así que nos gustaría que durante los próximos días pudieran también levantar alguna mujer como una posible vocera también de todos estos movimientos, y por qué no hacer todo este proceso, ¿cierto?, de primaria, fortaleciendo la participación política de mujeres. Jimena, ¿quieres algún mensaje de despedida? Brevemente. No, agradecer a las chiquillas participantes. Creo que fue bien apasionada esta conversación. Yo creo que da para mucho más. Y nada, creo que ojalá más mujeres se animen a participar. A lo mejor algunos le tienen miedo al tema partidista, probablemente, que está tan mala fama, ¿cierto? Entonces, bueno, más que nada, y por algo que me llamó mucho la atención, todos los candidatos al municipio este año fueron todos independientes. Algo, pero que me llamó profundamente la atención. Pero ya sabemos que los independientes muchas veces no sabemos para qué lado van, ¿cierto? Y este tipo de conversatorios también nos permiten conocer, ¿cierto?, cuáles son las miradas de cada persona, que muchas veces van como independientes. Pero bueno, eso quería comentarles para ir cerrando. Okay. Bien, gracias, Jimena, también. Agradezco a Jacqueline, nuestra intérprete de lengua de señas. Agradecer nuevamente a Rocío, agradecer a Daniela por su presencia, por todas las contribuciones esta noche. Gracias, Jimena, por este proyecto que estamos construyendo, y desear una muy buena noche a todos y todas quienes nos acompañan. Hasta un próximo capítulo. Chao. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, un gusto. Buenas noches.